Este domingo con el presidente del Partido Nacional Libertario y candidato presidencial, Johannes Kaiser. Johannes, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con todos ustedes. ¿Tiene niños celebrando el Día del Niño hoy día, Tengo una niña chiquitita, 2 años, 2 meses. Y claro que vamos a celebrar. Algo de fiesta, ¿no? Algo Así de celebración. ¿Es para celebrar la inscripción del pacto que hicieron ayer? O sea, perdón, el viernes. Yo creo que es parte de lo que es un proceso político serio. O sea, no sé si celebración es necesariamente la descripción que debemos dar a lo que hemos hecho. Es parte de un, yo diría, es parte de un camino que termina en mi caso, por supuesto, en segunda vuelta. Ya, espérese, no se me adelante, no se me adelante. Primero, ¿por qué le cambiaron el nombre? Porque se llamaba como Nueva Derecha primero, después Derecha Unida. Finalmente terminó en Cambio por Chile, ¿no? Algo de eso. Sí, para ser honesto no tengo idea. No lo estaba negociando yo personalmente. ¿Ya? Y probablemente fue algún tipo de descoordinación entre los tres. Ahora, un argumento sí me quedó pegando, que fue lo siguiente, que era posible que el CERVEL rechazara el nombre por el hecho de llamarse derecha. Ah, ya. Que pudiese haber algún tipo ¿cómo se dice esto?, de objeción al nombre del pacto. Ya, en razón de haber, en el fondo, claro, en razón de haber otros postulantes que estarían entonces exigiendo espacio dentro de esa denominación. Lo que nos lleva a la pregunta de por qué no están juntos con la otra derecha, digamos. Porque no somos lo mismo. No son lo mismo. Porque no somos. Si hay una diferencia esencial en la forma de hacer política, existe una razón, la razón por la cual existe el Partido Republicano y después el Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano, es porque Renovación Nacional, la UDI, Chile Vamos en su momento, no hicieron las cosas de acuerdo con lo que una gran parte de su militancia esperaba. Y es por eso que existimos nosotros ahora. ¿Qué no hicieron? ¿Qué es lo que esperaba la militancia que faltó? Yo diría que hacer política de derecha habría sido un inicio. Habría como ¿Cómo hacer política bajar de derecha? Impuestos en vez de subirlos. ¿Hicieron política de izquierda? Sí, absolutamente. Chile Vamos. Absolutamente. Así absolutamente. En los distintos gobiernos. A ver, yo diría que Chile Vamos es una mucho mejor administración que la de la izquierda, sin duda. ¿Ya? Pero, por ejemplo, las políticas de género fueron impulsadas en el gobierno de Sebastián Piñera. Los aumentos tributarios, el aumento de los tributos sobre los servicios, Sebastián Piñera. Fue Chile Vamos el que apoyó en su momento la reforma tributaria de Bachelet. Bueno, dijeron que era para que no saliera más mala de lo que había salido, pero salió una cuestión muy mala. En vez de hacerse cargo, de decir, ¿sabes qué más? No, nosotros no compartimos esto, nosotros no vamos a ser cómplices de la destrucción del potencial de crecimiento nacional, fueron y una vez más llegaron a un acuerdo. Después tenemos una serie de otras iniciativas y también lo que fue su gestión en el Estado, si no fue una gestión reformadora, una gestión que se hiciese cargo de lo que es una de las lógicas esenciales de quienes somos más libertarios, por ejemplo, que es la reducción del tamaño del Estado. Ministerio de Seguridad. Es un proyecto que viene desde el gobierno de Piñera. ¿Y para qué vamos a hablar de los dos procesos constitucionales? Porque ahí, por supuesto, que ahí ya la cuestión llega al paroxismo. Claro. Ahora, dicho eso, igual siembra una cierta duda respecto de la capacidad de ponerse de acuerdo después con ese sector en el Congreso y eventualmente gobernando. Porque si usted llega a la segunda vuelta, como lo ha pronosticado al inicio de esta entrevista, y gana la presidencial, ¿con quién va a gobernar si no es con Chile Vamos también o no? Bueno, yo espero que para ellos sea más fácil llegar a acuerdos con gente que es de derecha y que supuestamente está cercana a ellos desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista histórico, que llegar a acuerdos con el Partido Comunista. Hasta el momento han llegado a acuerdos con el Partido Comunista sin problema. O sea, deberían llegar a acuerdo con ustedes. Yo digo, si el que puede lo más, puede lo menos. ¿No? Pero son muy distintos, dice usted. No, es un problema de operatividad. Es un problema de cómo se hacen las cosas. Nosotros queremos que de una vez por todas abandonar la senda socialdemócrata en la cual nos han metido con dejos ya de extrema izquierda que nos tiene paralizados, nos tiene con una demografía que es devastadora. En 20 años más este país no sigue funcionando. Tenemos la deuda pública que se nos está disparando, tenemos los sistemas sociales, no los tenemos financiados a 30, 40 años. Igual que para una parte de la izquierda, socialdemocracia es una mala palabra para usted. Yo le diría una cosa, mire, existía un chiste en Austria que describía esta cuestión perfecto. Decía entonces que la diferencia entre los conservadores de la época, los años 70, y la socialdemocracia, era que los conservadores agarraban a un pescado, lo sacaban, lo pescaban, lo sacaban, le pegaban con una piedra, todo el mundo decía que era muy cruel matar así el pescadito.
lo que hacían los socialdemócratas era sacar el pescadito del agua y le hacían cariño hasta que se moría. Bueno, esa es la diferencia entre, de alguna manera, los socialistas, los comunistas y los socialdemócratas. De a poco van matando al país igual. Oiga, quiero que volvamos sobre el asunto de las diferencias, pero ¿por qué no me adelanta algunos nombres del pacto, o sea, de la lista de Nacional Libertario al Congreso? Bueno, creo que le podría adelantar algunos, pero estaría siendo injusto respecto de los otros candidatos que no mencionaría en este caso. Les vamos a ir dando la información en la medida en que tengamos absolutamente consolidadas las listas y en ese sentido para que aparezcan todos de la misma manera. No se olvide que yo soy presidente de todo el Partido Nacional Libertario, no solamente de algunos. ¿Nos vamos a sorprender con algunos nombres? Yo creo que no. Yo creo que se van a sorprender con la calidad de los candidatos que llevamos, sí. Pero nosotros no estamos en política para hacer farándula y en ese sentido sí hay nombres, hay personas que tienen una trayectoria importante, interesante, pero no creo que salgan, la sorpresa no va a ser porque vengan de otro espacio de conocimiento, digamos. Lo que se inscribió fue el pacto. Esto es una cosa que pide el Servicio Electoral para poder preparar la plataforma para inscribir los nombres de los candidatos. Y ustedes lo hicieron mucho antes del plazo. Ese plazo se vence este sábado. Correcto. Que viene. Dicho eso... Y de hecho, el jueves tuvimos el Consejo General en el cual se aprobaron los nombres del partido y se nos entregó también a la directiva la posibilidad de hacer modificaciones de última hora si esto fuese necesario. ¿Y esa última hora la van a esperar hasta el 18, que es el último plazo? No, estamos trabajando para tener inscrito la inmensa mayoría de los candidatos lo antes posible, es decir, esta semana van a quedar inscritos en el curso de esta semana y solamente en ciertos lugares específicos donde tengamos alguna dificultad podemos hacer modificaciones. Y en esa lógica, ¿le gusta esta idea que anda dando vueltas de pactos por omisión entre la lista de ustedes, el pacto de ustedes y el pacto de Chile Vamos? De gustarme, preferiría competir en todos lados. Ya. Me gusta la competencia, pero me hago cargo también de la necesidad política. Disculpen. Y la necesidad política es la siguiente. Yo puedo tener mis diferencias con Chile Vamos, he tenido trabajo conjunto con ellos también, pero no voy a, en razón de nuestra necesidad de diferenciación, y por supuesto nuestros proyectos políticos distintos con Chile Vamos, no vamos a gestionar políticamente de tal manera de beneficiar la continuidad política de este gobierno. Ya, consideramos que este gobierno ha sido muy malo. O sea, las omisiones son un mal menor, pero lo aceptaría, lo va a aceptar. Como decía una colega candidata a presidenta, a veces uno tiene que comer anfibio. ¿Comer anfibio? Bueno, le he puesto que en política había que comer sapo. Hay que comer sapo. Oiga, ¿qué es esto de este proyecto de aborto del diputado Leonidas Romero? ¿Usted está de acuerdo con eso? O sea, el diputado lo retiró después, dijo que había sido un... Sí, había un problema, había un tema con la redacción. Yo estoy de acuerdo con la modificación en la tercera causal, pero por lo siguiente. El proyecto, para que la gente que no lo sabe se entere, es un proyecto que pretendía básicamente echar para atrás la causal de violación. Y estaba mal redactado. Nosotros lo habíamos conversado y de hecho yo lo que planteé fue lo siguiente, porque nosotros tenemos las cifras. Y en el 92% de los casos se habían producido 1.500 y tantos abortos por violación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Invocando esa causal. Invocando esa causal. Pero solo en 8% de los casos se había denunciado al violador. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es inaceptable, porque significa que tú tienes 1.400 y tantos causantes de violaciones que están libres. ¿No es un delito de acción pública ese? Debiese ser un delito de acción pública, O sea, pero como quedó la ley, y yo lo planteé en más de una ocasión, ya como quedó la ley planteada, entonces no existe una obligación de denuncia por parte del equipo médico cuando es mayor de edad. Entonces tienen 1.400 y tantos casos en que no se hizo la denuncia. Y yo creo que nosotros tenemos que avanzar, si vamos a perfeccionar ese instrumento, más allá de lo que es el debate ético sobre el tema del aborto en sí mismo. Claro. Pero así como está la ley en este momento, lo que está haciendo es permitirle a 92% de los violadores, ¿ya?, que se elimine el fruto de su violación y con eso la prueba de la violación, ¿ya?, y quedar libre polvo y paja. Y esa cuestión es inaceptable. Ahora, dicho eso, ¿por qué no avanzar en un proyecto que resuelva ese problema que usted está advirtiendo, si es que es un problema real, o en lugar de terminar con la causal, digamos? Bueno, es que esa era la idea original. Si por eso lo que hizo el asesor del diputado Romero no estaba en línea con lo que nosotros habíamos planteado. Ahora, hay un tema con el tono también de la argumentación, porque le preguntan al diputado Romero por esto, y él dice,
en un tono bien distinto al suyo, ¿eh? Hay señoritas que tuvieron una relación, se olvidaron de la pastilla del día después y después se dieron cuenta que estaban embarazadas y como saben que el Estado les va a financiar esto, dicen, me violaron. ¿Quién la violé? No sé quién me violó. ¿No le parece que es un lenguaje un poco rudo, por decirlo menos? No, con personas que han tenido un drama como una violación. Es un lenguaje duro, pero también es cierto que el instrumento se presta para eso. Por eso es importante, por eso es importante. Sí, pero no es que yo le quiero casos, ¿no? es que yo le quiero hacer presente una cosa. Esto es aborto por violación. Claro. Ya, si el instrumento se presta para que se produzcan abortos por una causal que no es violación, entonces usted tiene que corregirlo. El instrumento está mal diseñado, pero eso no es culpa de las personas que ocupan el instrumento. No, si es también responsabilidad, a ver, no liberemos a la gente de su propia responsabilidad como con el tema de las licencias médicas y cosas por el estilo. Lo que le digo es que no es culpa de una mujer que ha sido violada. No, pero de acuerdo, pero si nadie está poniendo en duda eso. Es que esa frase lo que hace es ponerla en duda, ¿no? No creo. ¿No? ¿Por qué? Usted parte de la premisa que el 100% de los casos que se plantearon por el aborto en violación, por causa de violación, es, ¿cómo se dice? Es cierto. O sea, parto de la premisa de que, de que una mujer no quiere abortar, y segundo, de que si una mujer invoca una causal es correcta. Pero tengo que partir de la premisa de que también existen casos en que ese no es el caso. Porque el ser humano comete a veces errores y a veces también comete delitos. Y utiliza a veces también la legalidad para hacerlo. O sea, lo que nosotros queremos hacer, y es lo que yo estoy planteando, lo que nosotros queremos hacer es garantizar que todo violador que ha causado un embarazo, por el cual se tuvo que recurrir al aborto, ¿ya? Efectivamente pague la pena. Sea perseguido, claro. Pague la pena. Si eso no es posible, o si eso no es viable, o eso no es querido, ese es otro tema, podemos discutirlo. Ya, es que pero nuestra actitud y nuestra aproximación es esa. Ya, pero estamos contestes de que esa frase lo que hace es sembrar la duda respecto de la utilización de la causal. No, yo creo que es una observación perfectamente válida. ¿Le parece correcto el lenguaje? Ahora el tono quizás no es el ideal, pero es una observación perfectamente válida de lo que es el potencial de utilización falso del instrumento. ¿Sabes lo que pasa? Es que estaba leyendo esto y toda la polémica por este proyecto y me acordé de la ministra de la Mujer. ¿Cuál dijo? de todas? ¿Ah? ¿Cuál? La ministra Orellana. Ah, ok. La actual ministra de la Mujer. Que dijo, ahí mismo en ese lugar, dice, da la idea de que hay una especie como de colusión, que la candidatura de Johannes Kaiser es una especie como de colusión para que José Antonio Kast aparezca como moderado. Mire, yo le voy a decir una cosa, no creo. Nosotros en ciertas materias somos más liberales que José Antonio, en otras somos evidentemente más consecuentes y más duros. Pero por lo demás, decirle a la señora ministra de la Mujer que podría preocuparse un poco más de lo que sucede con las mujeres en su entorno cercano en La Moneda, ¿ya? Y menos meterse en lo que es la política contingente de las candidaturas, porque por lo demás no le corresponde como ministra. ¿A qué se refiere con las mujeres del entorno cercano? Bueno, creo que La Moneda es uno de los lugares más peligrosos para ser mujer hoy en día. Entre violaciones, abusos laborales, suicidios en razón de acoso laboral, etcétera, yo creo que la ministra debería tener las manos completamente ocupadas controlando a su gobierno para que no sigan perdiendo el control. ¿Ha dado pocas respuestas el gobierno en eso? Yo creo que no ha dado respuestas el gobierno en esta materia. Oiga, de hecho, las respuestas que ha dado han sido respuestas insuficientes, incompletas, y yo creo que hasta cierto punto basadas en la mentira. ¿Basadas en la mentira? Sí, ¿En qué sentido? Usted me va a decir, ¿en serio? El día jueves nosotros estábamos tramitando con Monsalve la ley de presupuesto. ¿Me va a decir en serio que el presidente había decidido sacarlo de su cargo? Lo tuvo entre 48 y 72 casi horas. 48 horas, sí. Hasta que esta cuestión apareció en la segunda. Me molesta cuando nos mienten en la cara. El señor presidente había decidido conservar a Monsalve. Y cuando el escándalo estalló, recién ahí decidió sacarlo. En ese sentido es una mentira. Bueno, evidente. Porque por las explicaciones que se dieron después. Evidente, a mí no me convencen las explicaciones. Volvamos a la campaña presidencial. ¿Por qué habría que votar por usted en vez de votar por José Antonio Kast? Un votante que está decidiendo su voto y que más o menos quiere votar por la derecha o por esta derecha. Yo le diría, por consecuencia política, usted aquí vota Kaiser y va a recibir Kaiser. Va a recibir un programa nacional libertario. No va a poder reclamar el CERNAC después. No hay un cambio entre primera y segunda vuelta, la oferta va a ser siempre la misma. ¿Y en el caso de Kast, sí?
Bueno, lo tuvimos en la elección pasada, lo tuvimos para el tema constitucional, son temas por los cuales nosotros nos terminamos separando. Si existen razones por las cuales yo no estoy en el Partido Republicano. ¿En qué cambió José Antonio Kast entre la primera y la segunda vuelta del 2020? Hizo el análisis, y es un análisis que muchas veces hacen también los analistas políticos en este país, que dicen, entonces usted ganó en primera vuelta, ahora tiene que irse hacia el centro. O tiene que adaptarse, tiene que negociar y tiene que cambiar entonces su postura para que de alguna manera esta sea mayoritaria. Yo no comparto necesariamente ese análisis. Yo creo que las negociaciones... Si lo hizo no le resultó, digamos, porque perdió. Evidentemente. ¿Ya? Perdió con Gabriel Boric. En esencia, el tema es que usted no puede... A ver, usted va a la elección, usted está ofreciendo un programa, nos pasa ahora con Jara, ¿de acuerdo? Usted ofrece un programa, ese es el programa por el cual la gente se compromete y consolida respaldo. Si usted en segunda vuelta cambia ese programa, usted lo que está haciendo es asumir un programa que no es propio. Eso deja a los propios muchas veces, a la propia gente, un poco descolocada. Y nos pasó con el tema, con Chile Vamos. En segunda vuelta, y lo dijo el senador Chaguán, no sé si fue aquí o fue en otro programa, que prácticamente le habían hecho el programa de nuevo a José Antonio. Y por lo demás, hace un par de días, ayer o antes de ayer, lo dijo el señor Celis, que nuevamente le iban a hacer ese chistecito. Celis, el diputado. El diputado. Entonces, bueno, si usted va a elegir a José Antonio, o sea, si usted va a votar por José Antonio para elegir a Chile Vamos, bueno, quizás se quede con el original mejor. Y ese es el riesgo con Kast. Pero espérese, usted dice que fue una traición de Kast entre la primera y la segunda vuelta. Yo digo que simplemente parte de lo que es una mala tradición política en Chile de pensar que uno tiene que negociar con otro sector político para lograr mayoría. Yo creo que uno tiene que generar un programa político que sea capaz de convocar mayoría, y en la segunda vuelta uno va con ese programa político y se confronta con el programa político del oponente. Claro. Y es con el cual yo quiero lograr mayoría. O sea, usted no le cambia... entre la primera y la segunda vuelta usted no le cambia una coma a su programa. No creo que los programas políticos... A ver, no creo que negociar con políticos haga la diferencia. Creo que uno tiene que convencer al 50+1 de la ciudadanía. Creo que uno le tiene que tener más respeto al ciudadano, ¿ya? Y a su capacidad de decidir. Y en ese sentido, estas cuestiones de yo tengo que hacer lo que me dice Chile Vamos, o lo que me dice Evópoli, o lo que me dice el de aquí, o el que me dice más allá, para lograr consolidar una mayoría electoral, creo que equivoca el foco. Es interesante el punto, porque Juan Sutil, que acaba de entrar al comando de Evelyn Matei, el martes en la mañana, que me parece que fue en Tele 13 Radio, dijo: apoyo en segunda vuelta, habría que ver las condiciones para que Chile Vamos se sume en una segunda vuelta apoyando a Kast o a Kaiser. Perfecto, yo estoy absolutamente interesado en ver cómo va a hacerlo para apoyar a Jara, si es que no le damos lo que él quiere. A ver, ¿cómo? Sí, pues. Sí, al final la elección en segunda vuelta es binaria. El señor Sutil va a tener dos opciones: o vota por Jara, o vota por Kast o por Kaiser. Ya. Que se decida. No le queda otra. O sea, las condiciones puede guardarlas en algún archivo. Bueno, no hay condiciones. Es que es como es. O sea, no va a ser una negociación con Chile Ahora usted puede conversar después respecto de lo que va a ser la gestión de gobierno, qué proyectos quiere avanzar, porque ahí sí tiene que entrar a conversar a nivel parlamentario, ¿de acuerdo? Pero esa es otra conversación. Y supongo que también a nivel de cuadros políticos como para ejercer el gobierno, ¿no? ¿O usted tiene cuadros suficientes en Nacional Libertarios como para nombrar ministros, subsecretarios, seremi? Tengo 51.500 militantes. Yo creo que el punto no es tener a la gente, que por lo demás yo creo que la inmensa mayoría de las personas, cuando recibe un llamado telefónico del señor presidente de la República que le dice: oiga señor, necesito de sus servicios en este cargo, no le van a decir que no, incluso si son de otras formaciones políticas, con un tema de patriotismo. Ya, no sé, yo entiendo lo mismo, y creo que estoy de acuerdo, digamos. Me parece que la mayoría de la gente diría que, bueno, el problema es de dónde saca la gente. Mire, porque lo que está diciendo usted es que Chile Vamos, que vote por Jara. Lo que es mi caso, no, que sé que no van a votar por Jara. Entonces, claro, por eso las amenazas, cuando usted apuesta, cuando usted juega póker, ¿ya? Usted tiene que tener alguna carta, por lo menos una. No puede apostar si no tiene nada absolutamente nada en la mano, y para más remate tiene un espejo detrás de las cartas. ¿Ya? No le sirve. Entonces, lo que yo estoy planteando es lo siguiente. Sí, se puede cooperar y se puede trabajar, y si gana la señora Matei, probablemente vamos a cooperar en las iniciativas positivas que tenga que presentar la señora Matei. Pero a nivel parlamentario. Pero otra cosa... O sea, usted no sería ministro Matei.
¿Cómo? Usted no sería ministro de Matei. Tendría que darle muchas vueltas. Pues yo prefiero la independencia y la autonomía. Pero me acaba de decir que cuando llama el presidente de la República es muy difícil. Por eso decir le que digo, le tendría que dar muchas vueltas. Por eso le digo que es muy difícil. ¿Y al revés? ¿Matei podría ser ministra suya? ¿Usted le ofrecería? En el caso de que efectivamente hubiese todavía un ministerio, digo, porque nosotros vamos a reducir mucho, ¿Ya? Que requiriese de sus habilidades y que las tiene, ¿ya? Por supuesto. Vamos a buscar a la gente más capacitada para eso. Ya, pero también me ha dicho antes que son gente que poco confiable, que ha traicionado su programa, yo lo que le he dicho es que políticamente, ha hecho políticas de izquierda. Sí, y le he dicho que políticamente, ¿ya? No son la gente que yo creo que debiese conducir, pero pueden ser conducidos. Pueden ser conducidos. Sí. Ya, ahora, dicho eso, ¿no sería un gobierno nacional libertario un gobierno que necesariamente requiere de una coalición, no solo en el Congreso, no solo a nivel parlamentario, sino porque lo que le van a preguntar más adelante, particularmente si pasa a segunda vuelta, es ¿con quién va a gobernar? Bueno. Que es la pregunta que se le hace a todos los candidatos, particularmente los que Lo cual irónicamente se hace en un país que es presidencialista y en cuya constitución se le entrega al presidente de la República un poder realmente indescriptible. Pero mire, usted ha visto lo que Janet Jara está hasta acá que le pregunte por el ministro de Hacienda, por el encargado económico. Bueno, pero es que yo sí le puedo decir a quién pongo de ministro de Hacienda. ¿A quién pone de ministro de Hacienda? Hasta el momento a Víctor Espinosa, en Economía o en Hacienda, trataríamos de traer de vuelta a Daza, ¿ya? Para que se haga cargo de ese espacio. Se veía bastante cómodo sentado al lado de Milei el viernes en la cadena nacional. Me imagino, y los argentinos parecen bastante cómodos con la reducción de riqueza, o sea, de pobreza que se ha producido en Argentina. Se ha disparado su crecimiento a 5 o 6%. Nos tenemos que poner pronto las pilas o si no nos van a pasar por encima. Así es que... Pero trataría de traer a Daza de vuelta. ¿Por qué no? ¿Y le ha preguntado? Digamos, no le he preguntado directamente, no he conversado con él. Porque la semana pasada nos pasó que alguien dijo acá que un ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda salió por Twitter diciendo... O sea, bueno, es posible que diga que no, pero yo creo que, como usted me dijo a mí, ¿no es cierto? Si a usted lo llaman por teléfono para ser ministro, ¿usted le diría que no al presidente de la República? No es fácil. Y en un tema capital, ¿quién sería su ministro de Seguridad? No, ahí tenemos Luis Felipe Cuéllar. A Luis Felipe Cuéllar lo tenemos como potencial ministro de Seguridad y de Defensa. Queremos un biministerio. Biministerio. Así es. Para que las capacidades sean complementarias en materia de lo que es el músculo represivo del Estado. ¿Con qué credenciales aprovecha y se lo presenta al país, digamos? Bueno, Luis Felipe Cuéllar fue general en retiro del Ejército, estuvo a cargo de la macrozona norte, estuvo a cargo de la macrozona sur, estuvo a cargo del tema pandemia en Arica, en el norte. Es profesor de la Academia de Guerra, tiene una cantidad de pergaminos en esta materia no menores y quizás ustedes lo recuerden más bien por sus declaraciones en algún momento cuando desafió a los narcoterroristas ahí, esos que se hacen decir mapuche, los desafió a atacar a su tropa en vez de andar matando gente inocente. De acuerdo, sí. Así es un hombre de carácter. Es el estilo. Ese es el estilo. Eso, a propósito de eso, ¿cuándo se justifica la violencia? No, ¿cuándo se justifica el uso de la fuerza? Ya. La violencia no se justifica, la violencia es lo que aplican normalmente los delincuentes y violentistas. Se justifica el uso de la fuerza cuando se está violando la ley y hay que reimponer el imperio de la ley. Y la ley, damas y caballeros, es la manifestación de la voluntad del soberano, de la democracia. Si usted, ahí donde se viola la ley, lo que se está haciendo es violar la voluntad del pueblo de Chile. Ya, la pregunta es, ¿quién determina cuando se viola la ley? Porque se lo pregunto por la polvareda que se armó cuando usted le dijo a Tomás Moschati que apoyaría un golpe de Estado si se dieran más o menos las mismas condiciones y con todas sus consecuencias. Exactamente las mismas condiciones, pero bueno. Bueno, exactamente las mismas condiciones. Lo determina el Poder Judicial, lo determina la Contraloría, lo determina hasta cierto punto el Congreso. Esas son las instituciones que nos hemos dado, ¿no? Y en el caso del golpe de Estado, o cuando tú tienes flagrancia, tú tienes también flagrancia. Si hay un ladrón dentro de tu casa y está armado en flagrancia, yo tengo derecho a sacar mi arma debidamente inscrita y meterle todos los tiros que tenga en el cargador. Lo que pasa es que eso nos lleva a una pregunta sobre la legitimidad del uso de la fuerza o de la violencia. Es un tema de debate, digamos. Sí, si usted cree en el marxismo, usted cree entonces que es legítimo cualquier uso de la violencia para alcanzar entonces la dictadura del proletariado y posteriormente el
paraíso comunista. O sea, frente a un gobierno manifiestamente injusto o frente a la ausencia de Estado de Derecho, da la impresión de que algunas personas podrían organizarse para responder violentamente Bueno, o con un a solo eso fuerza, respondió ya Tomás de Aquino. Sí. Y evidentemente que ante un gobierno que abandona el respeto a la ley, eso es posible. Existe lo que se llama el derecho a rebelión. El artículo 20 de la Constitución alemana dice claramente que todo ciudadano tiene derecho a oponerse por todos los medios a su disposición, a quienes traten de modificar los primeros 20 derechos de la Constitución alemana por otro medio que no sea aquel que establece la propia Constitución. Se lo pregunto porque hay un debate que usted mismo lo planteó esta semana, respecto del estallido social Sí. Y respecto de la actuación de la Fiscalía. Usted dijo algo así como que la Fiscalía fue parte de una operación subversiva. Bueno, en la medida en que no actuó de manera proactiva, evidentemente que sirvió a los violentistas. Ya, no se hizo parte activamente, digamos. Bueno, lo que sabemos es que la inmensa mayoría de los recursos, el propio fiscal Armendáriz en una reunión con los fiscales, destinó la inmensa mayoría de los recursos a la persecución de violaciones de derechos humanos por parte de las policías. Eso es lo que sabemos. ¿Y no tendría que haber sido así? Yo creo que, estando absolutamente claro que había coordinación, que había gestión, que había logística, que había diseño detrás de lo que era, por lo menos, el corazón violentista del 1810, él debió haber buscado a los responsables. Y yo no he visto a ningún responsable pagar por sus cuentas. Está bastante claro desde la intuición, digamos. Porque... No desde la intuición. Es un problema de observación. Usted no tiene decenas de ataques a estaciones de metro al mismo tiempo, ¿ya? Con acelerantes que no existen en Chile, ¿ya? Si no es porque existe una planificación. Yo le entiendo en contrarrazón, digamos. Parece sensato pensar que hay una coordinación. El problema es que aparentemente no hubo pruebas, digamos. No, aparentemente no hubo investigación. ¿No se investigó necesariamente? No, yo creo que no investigó. ¿Y cómo se sabe que hay un acelerante que no existe en Chile? Yo le voy a decir una cosa. Quemar una estación de metro, trate de hacerlo con benzina. No es difícil. Ya. Trate de hacerlo con benzina. Ya, o sea, había un diseño, había toda una no preparación. Mire, dése cuenta de lo siguiente. Dése cuenta de lo siguiente. Para quemar una estación de metro, usted tiene que identificar qué es lo que se puede quemar. Uno. Y estamos hablando de una. Aquí se quemaron decenas. Tiene que identificar qué es lo que se puede quemar, dónde aplicar el acelerante, porque tampoco es que hayan dejado los que diseñaron las estaciones de metro para que fueran cajita de fósforo para los visitantes, ¿no es cierto? Usted tiene que entonces encontrar los medios adecuados para utilizarlos, tiene que coordinar el ataque. Todo eso sucedió por obra y magia, por obra del Espíritu Santo, pasó todo al mismo tiempo. Y pasó todo de manera eficiente, ¿no? No, sí puede ser. Si la pregunta es por si hay pruebas, pero no las hay, usted dice que no se investigó. Ahora, dicho eso, usted dice, el fiscal regional Armendáriz destinó la mayor cantidad de recursos a investigar violaciones de los derechos humanos. ¿Está bien investigar las violaciones de los derechos humanos, ya ha insistido con la fiscal Chong, que ha sido incluso condenada en Costas por su ataque permanente a uniformados, el caso Zamora, ¿ya? Donde ella ocultó prueba, no se la presentó al tribunal. Ha sido, mire... No, pero en principio, independientemente de la actuación de Chong, en principio está bien perseguir la violación de derechos humanos. Yo perseguí, pero evidentemente, si es que existen. No, claro, pero está bien Pero no es lo mismo, es que no toda acción de la policía es una violación de derechos humanos. Pues la Fiscalía parece que tomó la decisión de que eso fuese así y llegamos a tener más de 4.000 causas abiertas contra carabineros. ¿Los casos en que manifestantes perdieron la visión? No, ¿cuántos eran? ¿24? Hay distintas cifras. No, pero hay casi 400 documentados. Que le llegó aquí y tiene un ojo morado no es lo mismo que perder un ojo. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Una lesión ocular no es lo mismo que perder un ojo. Por otro lado. Las lesiones oculares no. Y hacer presente lo siguiente. Nuestra fuerza pública actuó con los medios que le había entregado el Estado. Medios que habían sido comprados por lo demás por la señora Bachelet, en su gobierno. Pero eso no importó a nadie. Más de 4.000. Mire, hoy día tenemos mucho menos carabineros que los que teníamos al principio de este mandato. ¿Tenemos menos carabineros? Menos. ¿Ya? Menos. Hemos perdido carabineros. Casi 4.000 menos que los que teníamos al principio de este mandato. Entre otras cosas por la desmoralización de la gente. Y le voy a decir una cosa. Afuera, usted ya no puede andar sin temor a que lo secuestren, a agarrarse una bala loca. No puede andar sin temor a que le quemen la casa o que lo asalten en su propia casa. ¿Y eso fue el resultado de qué?
Entre otras cosas también de un presidente de la República que apenas llegado acusaba entonces que en las comisarías de carabineros violaban las mujeres, que las violaban. Eso lo dijo el presidente de la República cuando recién llegó. Hablan de refundación, hasta el día de hoy hablan de violación sistemática de derechos humanos, cuando los que estaban destruyendo nuestro país, los que estaban cometiendo delitos, delincuentes, no otra cosa, no manifestantes, delincuentes, trataban de quemar vivos e incluso en algunas ocasiones tuvieron éxito, ¿ya?, a nuestra fuerza pública. A quienes están llamados, ojo, a imponer el imperio de la ley. Y la ley, se los repito, la ley es la manifestación, en una democracia, la ley es la manifestación de la voluntad del soberano. Es decir, lo que estaban haciendo estos extremistas de izquierda y sus socios en el Congreso y sus socios en los medios, etcétera, era hacerle un golpe a la institucionalidad. Estaban violando nuestras normas, las normas que nos hemos dado como país, y eso es inaceptable. Dicho eso, lo último, si usted fuera presidente y un fiscal se comporta de la manera en que usted críticamente evalúa la actuación del fiscal Armendariz, ¿perseguiría su destitución? A ver, a través de la Corte Suprema se puede hacer. De hecho, lo he hecho como parlamentario. Yo soy uno de los parlamentarios que interpuso la acción contra Armendariz, contra la Corte Suprema. Perdimos. ¿Perdieron? Perdimos. Pero le voy a decir una cosa, no lo hice porque haya estado convencido que el señor Armendariz no debe responder por sus actuaciones. Estoy absolutamente convencido de que él debía responder por sus actuaciones. La Corte Suprema tomó la decisión de que él había actuado dentro de sus facultades. Perfecto. Pero una cosa es actuar dentro de las facultades. Otra cosa es actuar correctamente dentro de sus facultades. Johannes, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias. Con Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario y candidato presidencial en esta edición